Muchas gracias, presidente. Sean ustedes bienvenidos, licenciado Otilio, Gema, la licenciada Adriana, el doctor Breña. Con preguntas específicas, inicio en la orden en que fueron participando, preguntándole al secretario de Desarrollo Social, licenciado Otilio Rivera, ¿cuáles son los mecanismos para prevenir y castigar el sesgo partidista de los bienes que distribuye la Secretaría de Desarrollo Social en la población, y si hay sancionados a ese respecto o no se ha presentado nunca en lo que lleva en la gestión un solo caso de sesgo partidista? Asimismo, y partiendo de la afirmación del titular de Sedesol, de que se deja atrás la tendencia a concentrar la atención en los municipios cercanos y a los afines a una expresión política, quisiera solicitarle que nos informara cuáles son las medidas con que ha logrado eso, que según entiendo sí sucedía en el pasado. Toda vez, y sí nos gustaría que nos ubicara desde cuándo sucede y hasta cuándo sucedió eso de concentrarse en las expresiones afines. Asimismo, solicito que nos diga cuáles son los criterios, cuáles son las normas mediante las cuales seleccionó a las 24 asociaciones de la sociedad civil a los que le transfiere recursos públicos. A la doctora Gema Mercado, empiezo por manifestar mi extrañeza de que una académica que tanto ha participado en reformas educativas dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que conoce perfectamente que el sujeto estelar de la reforma es el profesor, avale una reforma educativa como la impulsada por Aurelio Nuño, en donde ella misma a la hora de enumerar las ventajas habla de escalafón, de circunstancias laborales, como los datos nuevos, como las virtudes fruto de la reforma educativa que es percibida por expertos en educación como una reforma más laboral y administrativa que propiamente educativa. Y paso enseguida a solicitarle la respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo se generó ese hueco financiero que agobia las finanzas estatales y que consiste en que los miles de profesores estatales no son pagados por la Federación, a diferencia de lo que sucede en los estados? Y les solicitaría que también nos contestara si eso es irreversible. Una segunda cuestión: ¿usted recibió la administración con aviadores, varios de los cuales son connotados personajes de la vida pública zacatecana? Y si es el caso, ¿qué medidas hizo al respecto y cuál es su política a seguir? 3. ¿Hay actualmente comisionados en la Secretaría de Educación Pública? ¿Y nos puede decir cuáles y por qué? Por otro lado, ¿cuál es la posibilidad de emprender una verdadera reforma educativa sin volcar recursos públicos a resolver
las graves carencias materiales de las unidades escolares en el territorio zacatecano. En cuanto paso ahora con la doctora Adriana Rivero Garza, a quien le solicito que nos dé algo que para la cotidianeidad de los derechos de la mujer, cuando estos son vulnerados, se ha modificado el comportamiento del Ministerio Público en el tratamiento de las denuncias de las mujeres cuando son vulneradas sus derechos y cómo puede describir el comportamiento de los jueces. Es un panorama en donde nosotros consideramos que será muy útil que vierta lo que al respecto sucede. Al doctor Gilberto Breña le valoramos ese breve pero sustancioso diagnóstico inicial que describe una descoordinación, una ausencia, es decir, que le da la razón a todas las quejas vertidas en los medios sobre la precariedad de los servicios de salud en cuanto a falta de medicamentos y el faltante de 34 millones de pesos en Concluya, medicamentos. diputado, por favor. Quisiera preguntarle específicamente, en su exposición no hay ninguna mención a si se realiza cotidianamente, como en otros estados, el análisis de la calidad del agua para consumo humano de los zacatecanos, si existen los laboratorios y si se realizan periódicamente esos análisis. ¿Es cuánto, presidente?